Ok, seguimos. ¿Se ve y se oye bien? Sí, sí se ve y se oye, profe. Bueno, ok. Entonces vean que llegamos a la ecuación para la energía potencial, ¿verdad? Que es esta. Y aquí no estamos diciendo que sea nada de valor absoluto, sino que esta es la interacción entre las dos cargas. Entonces, las cargas pueden tener el mismo signo o las cargas pueden tener signos opuestos. Entonces, cuando tienen el mismo signo, esta cantidad es positiva. Cuando tienen signos opuestos, esta cantidad es negativa. ¿Ok? Entonces, gráficamente, entonces llegamos, ¿verdad? Para poner la clase completa, llegamos a la expresión de la energía potencial eléctrica, ¿verdad? Entonces dijimos que U es igual a Q0, perdón, Q0 entre 4 pi epsilon 0 R, ¿verdad? Entonces, gráficamente, vamos a tener dos situaciones. Vamos a tener o esta que está aquí, que la vamos a dibujar ahorita, o esta otra que está aquí, que también la vamos a dibujar ahorita. Ok, entonces vamos a tener, si tenemos dos cargas positivas, ¿verdad? Dos cargas positivas. Entonces, U es mayor que 0. O si tenemos dos cargas negativas, ¿verdad? Porque menos por menos es más también. Entonces, si tenemos dos cargas negativas, entonces esta situación implica U positivo, o sea, mayor que 0. Y entonces, fíjense que U va bajando con respecto a ¿verdad? Entonces U tiene esta forma. ¿Ok? Pero U siempre es mayor que 0. Y entonces, si R tiende a 0, esto implica que U tiende a infinito. O sea, cuando las cargas están muy juntas, la energía eléctrica de ambas es altísima. Y si R tiende a infinito, implica que U tiende a 0. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos las dos cargas de signo opuesto? Cuando tenemos las cargas de signo opuesto, entonces pasa que tenemos una positiva, ¿verdad? Una positiva y una negativa podemos tener. O una negativa y una positiva. El asunto es que el producto siempre va a dar negativo. Entonces, la curva es en este caso siempre U va a ser negativa
pero va a ser así. Entonces, esta es U, siempre es negativa. Ahora, igualmente, si R tiende a 0, implica que U tiende a menos infinito. Y si R tiende a infinito, implica que U tiende a 0. Ok, entonces vamos por problema. ¿Problema qué? Vamos. 9. Problema 10. Dice, un positón, que es la antipartícula del electrón, tiene una masa de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y una carga de más E que es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Suponga que un positrón se mueve en la vecindad de una partícula alfa cuya carga es de más 2 E. O sea, igual a 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs. La partícula alfa tiene una masa de 7000 veces la masa del positrón, por lo que se supondrá que está en reposo en algún marco de referencia inercial. Cuando el positrón está a 1.0 por 10 a la menos 10 metros de la partícula alfa, se aleja de esta con rapidez de 3.00 por 10 a la 6 metros por segundo.
Entonces, pregunta A. ¿Cuál es la rapidez del positrón cuando las dos partículas están separadas por una distancia de 2.0 por 10 a la menos 10? Metros. B. ¿Cuál es la rapidez del positrón cuando está muy alejado de la partícula alfa? Y C. ¿Cómo cambiaría la situación si la partícula en movimiento fuera un electrón que tiene igual masa que la del positrón, pero con carga opuesta? Ok, bueno, entonces, vamos a ver, ordenemos este problema. Los datos que nos dan, ¿verdad? La masa del positrón nos dicen que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. La masa de la partícula alfa es 7000 veces la masa del positrón. La carga del positrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. Y la carga de la partícula alfa es 2 veces la carga del electrón, que es igual a 3.2 por 10 a la menos 19 coulombios. Entonces todo está, en primer lugar, unidades del sistema internacional. Entonces estamos bien con las unidades. No hace falta cambiar nada, ¿verdad? O convertir nada. Entonces me dicen que supongan que el positrón se mueve en una vecindad de una partícula alfa, cuya carga es esa. La partícula alfa tiene una masa de 7000, ajá, por lo que se supondrá que está en el reposo. Entonces, cuando el positrón está a 1.0 por 10 a la menos 10 metros de la partícula alfa, se aleja de esta con una rapidez de 3.0 por 10 a la 6. Entonces, ¿cuál es la rapidez del positrón cuando las dos partículas están separadas? O sea, aumenta 2 veces, o sea, el doble de la distancia en la posición A. Entonces, vamos a hacer el esquema nuestro aquí para tener esto bien claro. Entonces, aquí tenemos la partícula alfa, que es bastante grande. ¿Ok? Entonces, la partícula alfa tiene una carga positiva de 2e. Entonces, es positiva. ¿Ok? Bien, entonces dice, el positrón va viajando en la posición A, también es una particulilla cargada positivamente, entonces, pero es chiquititilla con respecto a la, ¿verdad? Entonces ahí tenemos a la particulilla y dice, bueno, ahí va a punto, entonces se está alejando
Entonces aquí tiene una distancia. Aquí están separadas 0.1 por 10 a la menos 10 de metro. Y aquí están separadas 2, o sea, el doble de la distancia. La partícula se está alejando. Entonces, esta es la posición A y esta es la posición B. Entonces, la velocidad aquí en la posición A es 3.0 por 10 a la 6 metros por segundo. Seguimos en unidades internacionales, entonces todo sigue bien. La velocidad B no la sabemos y la están pidiendo. ¿Cuál es la velocidad del positrón cuando vamos a la distancia de 2r igual a 2 por 10 a la menos 10 metros? Y aquí este es R2 y R1 es igual a 1 por 10 a la menos 10 metros. Entonces, para la parte A, en primer lugar, escribimos que la fuerza F entre el positrón y la partícula alfa es conservativa, ¿verdad? Ya lo sabemos. Entonces, esto implica que la energía mecánica total, que es igual a la energía cinética más la energía potencial, se conserva. Además, F es de repulsión, por lo que existe siempre una aceleración. ¿Ok? O sea, siempre la fuerza la está alejando y alejando y alejando. Entonces siempre se va acelerando. Entonces, pero es una fuerza conservativa. Entonces, esto implica que la energía mecánica total en A es igual a la energía mecánica total en B. Entonces, esto implica que la energía cinética en A más la energía potencial en A es igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. Entonces, procedemos a calcular. Entonces, la energía cinética en A es igual a 1/2
de la masa del protón por la velocidad del protón en A al cuadrado. Entonces, esto es igual a 1/2 de 9.11 por 10 a la menos 31. Todo está en Sistema Internacional de Unidades, entonces no hay problemas, por 3 por 10 a la 6 al cuadrado. Entonces, la energía cinética en A es igual a 4.1 por 10 a la menos 18 en unidades de Joule en el Sistema Internacional, de energía en el Sistema Internacional, Julios. Además, el potencial, la energía potencial en A es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0 por Q de alfa por Q del protón entre el radio en A. Entonces, esto es igual a 9 por 10 a la 9 por 3.2 por 10 a la menos 19 por 1.6 por 10 a la menos 19. Todo está en el Sistema Internacional de Unidades, entonces no hay problemas con las unidades. Entre 1 por 10 a la menos 10 metros, Sistema Internacional de Unidades, no hay problema. Entonces, UA es igual a 4.61 por 10 a la menos 18 unidades de energía en Sistema Internacional, Julius. Entonces, ya tengo UA y SA. Entonces, de la ecuación anterior, de esta ecuación, vamos a llamarla asterisco. Entonces, de asterisco, tenemos que la energía cinética en B es igual a la energía cinética en A más la potencial en A menos la potencial en B. Y entonces, de aquí podemos despejar, entonces, 1/2 de m por la velocidad en B al cuadrado es igual a la energía cinética en A más la potencial en A menos la potencial en B. Entonces, despejamos la velocidad en B que nos están pidiendo y entonces es 2 entre m por la energía cinética en A más la potencial en A menos la potencial en B. Raíz de todo esto. Y entonces vemos qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Entonces, acabamos de calcular energía cinética en A, listo. Calculamos la energía potencial en A, listo. La masa del protón, del positrón, la tenemos. Entonces, nos falta calcular la energía potencial en B. Entonces, esta hay que calcularla. Entonces, la energía potencial en B, usamos la misma ecuación que usamos en A, pero con el radio en B, esta misma ecuación. Entonces, es 1 sobre 4pi epsilon 0
Q de alfa, Q del positrón, pero esta vez entre el radio en B y listo. Entonces esto es 9 por 10 a la 9 por 3.2 por 10 a la menos 19 por 1.6 por 10 a la menos 19 entre 2 por 10 a la menos 10. Entonces, V igual a 2.3 por 10 a la menos 18. Julios, Sistema Internacional de Unidades. Entonces, sustituyendo en VB, la ecuación de VB anterior implica entonces que VB es igual a 3.75 por 10 a la 6, Sistema Internacional de Unidades, metros por segundo. ¿Qué pasa cuando, ahí está la respuesta entonces de la parte A? La parte B. Dice la parte B. ¿Cuál es la rapidez del positrón cuando está muy alejado de la partícula alfa? O sea, cuando R tiende a infinito. Entonces, cuando R tiende a infinito, esto implica que V tiende a 0. Entonces, volvemos a calcular la velocidad usando la ecuación anterior, pero con V igual a 0. Y entonces la velocidad en el infinito es igual a 4.372 por 10 a la 6 metros por segundo. Parte C. ¿Cómo cambiaría la situación si la partícula en movimiento fuera un electrón? Tiene la misma masa que el positrón, pero con carga opuesta. Entonces, eso está sencillo, se los dejo de tarea. La parte C, tarea. Ok, muchachos. ¿Alguna pregunta? Vean que no es complicado, ¿verdad? Todo dedujimos las ecuaciones siguiendo una lógica interesante, igual que en gravitación, ¿verdad? Entonces tenemos fuerza eléctrica, tenemos campo eléctrico, tenemos energía potencial eléctrica y de hoy en 8 vamos a ver el voltaje o el potencial eléctrico y otros temas que nos faltan. Y entonces estamos listos para el último examen después del próximo lunes. El próximo lunes espero que no pase nada, que no se venga un terremoto o un temporal o algo, ¿verdad? Que podamos vernos allá en el Cocal. Porque no crean, yo detesto las clases virtuales. Para mí no son nada agradables. Especialmente cuando la gente no prende las cámaras como ustedes. Que estoy aquí hablándole a la camarilla esta. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok, bueno, entonces que tengan una buena semana productiva. Nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite, en el Cocal a las 2 de la tarde. Bueno, hasta luego.
Gracias, Andrea.